12 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Hoy vamos a encomendar de una manera especial al Papa Francisco, que comienza un viaje apostólico al Congreso Eucarístico Mundial que se celebra en Hungría y en Eslovaquia. Va a visitar estos 2 países después de haberse sometido a una operación quirúrgica, y pedimos por el fruto de esta visita apostólica. También tendremos muy presente Polonia, donde hoy van a ser beatificados una religiosa que fue ciega y que puso en marcha un instituto benéfico, y el cardenal Wyszynski, que fue un hombre de iglesia que mantuvo la fe de los polacos durante la represión comunista durante algunas décadas. Escuchamos el Evangelio en el que Jesús les pregunta a los apóstoles: ¿Quién dice la gente que soy yo? Su primer interés es, por tanto, saber qué dice la opinión pública, qué piensa la gente, la mayoría. Y la gente no está de acuerdo. Unos tienen unas opiniones, otros tienen otras, como sucede en el presente. La sociedad es muy heterogénea, muy plural, hay muchas ideas distintas. Unos decían que era Juan el Bautista, que había sido ya decapitado por Herodes, pero que mucha gente pensaba que había podido resucitar. Otros pensaban que era un profeta, como los del Antiguo Testamento, un hombre que hablaba en nombre de Dios. Pero entonces Jesús les pregunta a los apóstoles, a sus seguidores más próximos, a sus mejores amigos, a aquellos a quienes va a hacer columnas de la Iglesia: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y es Pedro el que responde. Responde en nombre de todos, responde lo que en realidad piensan todos los apóstoles, y responde con la verdad: Tú eres el Mesías. Es precioso porque aquí no expresa una opinión personal suya, sino que expresa la fe de la Iglesia, lo que pensamos los católicos, lo que el Señor le ha inspirado, lo que el Espíritu Santo ha puesto en su mente y en su corazón. Y entonces Jesús reconoce que esa confesión de fe es cierta, pero añade después que, siendo como es el Mesías y el enviado de Dios, el desenlace de su vida va a ser dramático, y les anuncia la pasión. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. De modo que Jesús sabía que iba a morir sufriendo, y Jesús sabía que iba a entregar por nosotros su vida en la cruz, pero que después resucitaría. Y en este momento es cuando sucede quizá lo más dramático de este fragmento, y es que Pedro, que hasta entonces había sido brillante, porque había hablado en nombre de todos los apóstoles, había confesado la fe verdadera, la divinidad de Cristo, que Él es el enviado de Dios, sin embargo, pasándose de listo, toma a Jesús aparte y le da un consejo así, como de amigo, diciéndole que no puede ocurrir eso, que eso de que Jesús tenga que sufrir y padecer
Él, Pedro, lo va a evitar, él lo va a impedir, no lo consentirá. La reacción del Señor es sorprendente. Podría haberle dado las gracias por ser tan buen amigo y tan afectuoso, pero en lugar de eso, delante de los demás apóstoles, le corrige y le dice: ponte detrás de mí, Satanás. A aquel que ha llamado príncipe de los apóstoles, aquel que ha hecho el primero en la iglesia y a quien le ha dicho: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahora le llama Satanás, es decir, obstáculo, impedimento para cumplir su misión. Y entonces les explica claramente que ese plan que les ha hablado, ese plan de entregar la vida por nosotros hasta la muerte y resucitar, lo va a llevar adelante, con la ayuda de Pedro o sin la ayuda de Pedro. Tú piensas como los hombres, le dice, no como Dios. Es sorprendente esta intervención del Señor, porque aunque mantiene a Pedro como cabeza y pilar de la Iglesia, le explica a Pedro que él tiene que plegarse a lo que Jesús ha previsto, que no es Jesús quien se pliega a la Iglesia, sino la Iglesia quien tiene que acomodar sus pasos a los de Jesús. Los católicos hemos de vivir habitualmente en la escucha de la palabra de Dios y en la docilidad plena a la voluntad de Dios. Es verdad que la Iglesia habla en el mundo en nombre de Dios, pero eso precisamente nos obliga a vivir a la escucha de lo que el Señor desea de nosotros, de la ruta que Él nos marca en la historia. Hoy vamos a pedirle de una manera especial a Dios por la Iglesia, por el sucesor de Pedro, que es el romano pontífice, y los obispos, sucesores de los apóstoles, para que seamos muy fieles, todos los católicos, a lo que Dios nos pide, para que no le hagamos decir lo que Él no quiere, sino que nosotros digamos y vivamos lo que Él nos pide. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.